hipotiroidismo e hipertiroidismo. Ok, no, en la fisiopatología, en la anatomía y fisiología tenemos el sistema endocrino, que está compuesto por diferentes glándulas, ya sean endocrinas o exócrinas, y esto ayuda a regular los procesos de crecimiento, desarrollo, metabolismo y homeostasis mediante las hormonas. Las hormonas, son moléculas que se producen en una parte y regula la actividad en células en otra parte mediante sus receptores, y hormona, su etimología, pues viene es estimular, eso significa hormona. En cuanto a la anatomía, existen tanto glándulas exócrinas y endocrinas. Las exócrinas van a secretar sus productos en cavidades corporales porque van hacia afuera de exo, y endocrinas, es hacia el líquido intersticial, va hacia la circulación. Entonces, y hacia las células llanas, actúa dentro del cuerpo. Entonces, hay diferentes tipos de glándulas endocrinas. Las principales que se clasifican como tal son tiroides, paratiroides, suprarrenal, pineal e hipófisis. Y también hay órganos y tejidos que no se clasifican tal cual como glándulas endocrinas, pero también sus células producen hormonas como el hipotálamo, el timo, el páncreas, los ovarios, testículos, los riñones, el estómago, el hígado, el intestino, es el intestino delgado, no, no, sí es intestino delgado. La piel, el corazón, el tejido adiposo y la placenta. Y bueno, este es el eje hipotalámico hipofisiario, que es prácticamente, es importante conocer su estructura. Está la neurohipófisis en la parte posterior y la adenohipófisis en la parte anterior. Este está sobre el hueso esfenoides, en la silla turca, así se llama como esta partecita, y esta es la fosa hipofisiaria. Las hormonas se conducen a través del sistema porta-hipofisiario, que es este complejo de capilares que está aquí, el primero, y este es el segundo, y por eso es porta-hipofisiarios. Entonces, las hormonas vienen desde las células neurosecretoras en el hipotálamo, de ahí se sintetizan, ya sean liberadoras o inhibidoras, y de ahí, a través de la circulación de este sistema porta-hipofisiario, van a pasar al plexo primario, después a las venas portohipofisiarias, y van a llegar aquí al plexo secundario. En el plexo secundario van a actuar sobre las células diana que están en la adenohipófisis, y se van a distribuir, y de ahí se van a activar o se van a inhibir las hormonas de la adenohipófisis, y del plexo secundario pasan a las venas hipofisiarias anteriores, y de ahí hacia la circulación en general para tener sus acciones en las células dianas en el resto del. En cuanto a la tiroides, está el lóbulo lateral derecho, el lóbulo lateral izquierdo y el lóbulo piramidal de la glándula tiroides. No todos tienen este lóbulo piramidal. También están la vena yugular interna, la arteria carótida común, el istmo, que es como la unión de los lóbulos derecho e izquierdo, y pues lo demás, bueno, el nervio vago, y la glándula tiroidea está anterior a la tráquea. En cuanto a las hormonas, es importante conocer cómo se clasifican para conocer cómo actúan. Se clasifican según su mecanismo de acción y su composición química. Entonces, según su lugar de acción están las hormonas circulantes, que como su nombre lo dice, van a la circulación, y las hormonas locales que actúan pues cerca, ¿no? Están las paracrinas y las autocrinas. Las paracrinas es de vecinas, entonces llegan a los receptores de células vecinas, y las autocrinas es que llegan a los receptores de su misma célula en la que se secretan. Y bueno, las circulantes pasan por el líquido intersticial, después se van a los capilares y después de ahí al torrente sanguíneo. Y en cuanto mayor concentración de hormona hay menos receptores de la misma hormona, es decir, que hay menos sensibilidad. Y cuando hay menor concentración de la hormona, aumentan los receptores, es decir, que hay más sensibilidad. Eso pasa o se habla mucho con la insulina. Bueno, y esta es la clasificación química de las hormonas. Están las hidrosolubles y las liposolubles.
Y nosotros nos vamos a enfocar en las liposolubles, que están las tiroideas y las de óxido nítrico. Y las tiroideas prácticamente son la T3 y la T4, que se sintetizan agregando yodo a un aminoácido de tirosina, que es la tiroglobulina. Su mecanismo de acción es prácticamente entran del torrente sanguíneo, pasan otra vez al líquido intersticial y los receptores están adentro de la célula, no en la periferia. Entonces, ya sea en el núcleo o en el citosol, entran las hormonas, se unen a sus receptores y van a activar o inhibir la expresión genética, y de ahí se va a formar ARN mensajero para sintetizar nuevas proteínas en los ribosomas, y la proteína nueva va a modificar la actividad celular y después producir esta respuesta de la hormona. En cuanto a la síntesis y secreción de hormonas tiroideas, recordando que las hormonas tiroideas son liposolubles y actúan como lo acabamos de hacer, prácticamente se va agarrando el yodo desde la sangre, y a su vez que va entrando el yodo a la célula, los folículos tiroideos, se va a estar sintetizando tiroglobulina. Entonces, a su vez, ya pasan a la luz del folículo tiroideo y se va a oxidar el yodo. Entonces, el yodo oxidado se va a unir a las moléculas de tirosina, de la tiroglobulina, y de ahí una tiroglobulina más un yodo va a ser monoyodotirosina. 2 yodos más tiroglobulina es diyodotirosina. Entonces, se van formando, cuando tiene un yodo o 2 yodos, se forman estas cosas que se llaman coloides, y como que el folículo tiroideo en la superficie se van almacenando para después puedan ingresar. Pero primero se unen, por ejemplo, ya hay T1, si es T1, sí, ya hay T1, ya hay T2, se forma T3. T2 y T2 se forma T4. Entonces, estos coloides ya entran al folículo por pinocitosis y se unen a los lisosomas. Estos lisosomas son enzimas que van a degradar como la globulina, la tiroglobulina, para secretar la T3 y la T4 a circulación, ya sin la tiroglobulina. Y por último, sí, es por último, están el sistema de retroalimentación negativa, la manera en que se regula la T3 y la T4, que es incorporando todas las funciones y la anatomía que acabamos de ver. Los niveles sanguíneos de T3 o T4 o una tasa metabólica baja va a estimular la hormona liberadora de tirotrofina en el hipotálamo, y de la manera que ya describimos antes, va a viajar hasta la hipófisis, la adenohipófisis, para estimular la tirotrofina, la TSH. Entonces, la TSH se va a liberar a la sangre para estimular las células foliculares tiroideas y producir T3 y T4, y al momento en que se producen y se libera sangre, aumentan los niveles sanguíneos, y esto genera que ya no se produzca la TRH porque ya están los niveles normales. Entonces, cuando vuelven a bajar, vuelve a hacer todo este sistema de retroalimentación negativa. Y prácticamente las acciones de estas hormonas es aumentar la tasa metabólica basal, estimular la síntesis de sodio-potasio, aumentar la temperatura corporal, estimular la síntesis proteica, aumentar el uso de glucosa y ácidos grasos para la producción de ATP, estimular la lipólisis, potenciar acciones de catecolaminas, es decir, de adrenalina, noradrenalina. Por eso en hipertiroidismo también hay este aumento de la frecuencia cardíaca y todo eso, y regulan el desarrollo y crecimiento del tejido nervioso y de los huesos. Bueno, el nombre clínico es hipertiroidismo o tirotoxicosis e hipotiroidismo. Y el nombre coloquial, problemas de la tiroides o tiroides. En la definición, el hipertiroidismo prácticamente es la enfermedad caracterizada por una hiperfunción de la tiroides, y en el hipotiroidismo, pues por una hipofunción de la tiroides. En la clasificación del hipertiroidismo tenemos el hipertiroidismo primario y el hipertiroidismo secundario. En el primario las hormonas características son las
es la T3 y T4 que están elevadas. La TSH está suprimida por retroalimentación negativa. Y las causas comunes son enfermedades graves, Basedow, bocio multinodular tóxico y adenoma tiroideo tóxico, tiroiditis inducida por yodo. Luego en la hipertiroidismo secundario, en las características hormonal está la T3 y T4 elevadas, la TSH, que también está alta o inapropiadamente normal, no suprimida, lo cual es anómalo. Y en las causas está la adenoma hipofisario productor de TSH y la resistencia hipofisaria a las hormonas tiroideas. En la clasificación del hipotiroidismo están tres, que es la primaria, secundaria y el terciario. En el primario, en las hormonas está la T3 y T4 que están bajas y la TSH que está elevada por retroalimentación. En el secundario está en las hormonas está el T3 y T4 que están bajas, la TSH que está baja o inadecuadamente normal, no hay respuesta compensatoria, y en el terciario están las hormonas T3 y T4 bajas, TSH bajas o normal baja y la TRH baja. En la epidemiología de hipertiroidismo, en México la prevalencia estimada es de aproximadamente 0.5 a 1.5% de la población general. La edad más frecuente en México es entre 30 y 50 años, aunque también se puede observar en casos de adolescentes y adultos mayores. En el internacional, la prevalencia estimada es de 1% y 2% de la población general en adultos a media edad, principalmente entre 30 y 50 años. En la epidemiología del hipotiroidismo, en México oscila entre 0.7% y 1.2%, afecta principalmente a adultos entre 30 y 50 años y existe una clara predominancia en mujeres. Y en el internacional oscila entre 1% y 3% de la población global, con una edad más frecuente de 40 a 60 años. En cuanto a los factores de riesgo, están primero los del hipertiroidismo. En no modificables se encuentra que son más predominantes el género femenino. Esto por el riesgo de desarrollar, debido a los factores hormonales que tienen las mujeres, pueden influir a la función tiroidea. También pues que sean mayores de 50 años, tener antecedentes familiares de esta patología y de etnia con ascendencia caucásica. En cuanto a los factores modificables, tenemos el consumo excesivo de yodo. Esto puede pues inducir a tener sí, ahí le cambié la diapositiva. Sí, el consumo excesivo de yodo. Esto pues puede inducir a tener hipertiroidismo en personas que están pues predispuestas a esta enfermedad, especialmente que tienen predisposición genética o enfermedades autoinmunes. También ciertos medicamentos como lo son la amiodarona, que esta es usada en enfermedades cardíacas, pues esta va a alterar la que es la función tiroidea. También otro factor es el estrés, que pues va a liberar hormonas de estrés como es el cortisol, que puede alterar el equilibrio hormonal y exacerbar la enfermedad de Graves, que pues es una de las principales causas del hipertiroidismo. En cuanto a los factores de hipotiroidismo, en los no modificables está el género femenino, que sean mayores de 50 años y tener
antecedentes familiares de enfermedad tiroideas. En cuanto a los modificables, tenemos lo que es la deficiencia de yodo, lo que es la exposición a radiación y si ha tenido una cirugía o yodo radioactivo para corregir un problema tiroideo. En cuanto a su etiología, en el hipertiroidismo tenemos que está la hiperplasia tóxica difusa, que es la enfermedad de Graves, el bocio tóxico hiperfuncional, adenoma hiperfuncional, el hipertiroidismo por yodo, tirotoxicosis neonatal asociada a enfermedades de Graves materna y un adenoma hiperfisario sector de TSH. En cuanto al hipotiroidismo, está la tiroides de Hashimoto, el síndrome de resistencia a hormonas tiroideas y de singencia tiroidea. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, realmente está muy compleja, pero inicia desde una infección viral o estimulación de cuerpos, estimulación de anticuerpos del receptor TSH o un adenoma tóxico o bocio multinodular. Y eso puede generar, ya sea desde la infección viral, produce tiroiditis aguda y daña células foliculares de la tiroides, lo que puede generar el hipertiroidismo primario, porque directamente en la tiroides, la estimulación de anticuerpos del receptor TSH puede inducir enfermedades graves, lo que tal cual, como acabamos de ver, genera hipertiroidismo primario. También el adenoma o el bocio puede inducir la producción de TH independiente del TSH y eso también puede estimular la hiperfunción de la tiroides y la hiperproducción de T3 y T4 y eso ya nos va a generar toda la sintomatología del cuadro clínico, ya sea por la estimulación simpática, la hipermotilidad del intestino, la sobreestimulación del sistema nervioso central, aumenta la termogénesis, lo cual aumenta la intolerancia al calor, el apetito y la pérdida de peso. También la liberación de TH almacenado, lo cual produce transitorio T3, T4, menor consumo de yodo. También la síntesis de nuevo de TH puede producir el persistente T3 y T4 y aumentar el consumo de yodo o la receptividad del yodo. La activación de las de adrenalina, noradrenalina y también el aumento de la síntesis de eritropoyetina, que va a afectar tanto el corazón y los vasos, y el latido, ritmo, puede haber taquicardias, palpitaciones, arritmias, y después también la síntesis local de GAG, lo cual puede aumentar la presión osmótica detrás de los ojos y por eso también se ven los ojos muy grandes como clínica, como signo en el hipertiroidismo y el aumento del ácido hialurónico en dermis y subcutáneo, lo cual puede causar mixedema pretibial. Y en cuanto a hipotiroidismo, ya sea primario, secundario o terciario, en el primario, pues lo que no está funcionando es en sí la tiroides, hay una disminución de la T3 y T4 y por eso hay mayor producción de TRH y TSH. Sin embargo, pues la glándula tiroidea no lo está captando. En el hipotiroidismo secundario lo que no está funcionando es la hipófisis, entonces hay una menor producción de TSH, por lo tanto una menor producción de T4, de T3 y T4. Y en el hipotiroidismo terciario el problema está en el hipotálamo, entonces hay excesiva producción está la producción normal de TRH, TSH, pero no se está haciendo este sistema de retroalimentación activa correcto. El motivo de consulta tenemos la pérdida o el aumento de peso, dependiendo si es hipotiroidismo o es el hipertiroidismo. Ya.
Mariel, Bueno, en el cuadro clínico tenemos signos que son hinchazón de la cara, vello grueso, la piel áspera y seca, el cabello delgado, y en los síntomas tenemos cansancio, aumento de la sensibilidad al frío, estreñimiento, aumento de peso, ciclos menstruales abundantes o irregulares, ronquedad de la voz, dolor muscular y rigidez, depresión y problemas de memoria. En el diagnóstico, los análisis de sangre, las pruebas iniciales miden el TSH y el T4 y los resultados es el TSH alta más el T4 baja. Es igual a hipotiroidismo y el TSH alta más el T4 y T3 normales es el hipotiroidismo subclínico. La TSH alta generalmente la T4 libre y baja, los anticuerpos antitiroideos pueden estar presentes en los casos de tiroiditis autoinmune como la enfermedad de Hashimoto. en diagnósticos diferenciales tenemos la depresión, la ansiedad, la anemia y la menopausia. En cuanto a la prevención, tenemos que primero, pues para la deficiencia de yodo, hay que consumir alimentos pues ricos en yodo de manera equilibrada. Así, estos alimentos son, por ejemplo, el pescado, mariscos, lácteos, huevos y sal yodada. Hay que evitar la deficiencia de este mineral y también el exceso. En cuanto a los medicamentos, pues hay que consultar siempre con un médico antes de tomar medicamentos, ya que estos pueden afectar la función tiroidea. Por ejemplo, la amiodarona o litio, y también hay que realizar chequeos regulares para ver los medicamentos que se están consumiendo y evitar que haya un desequilibrio en la función tiroidea. En cuanto a la exposición a la radiación, pues hay que minimizar esta exposición, especialmente en áreas con altos niveles de radiación ambiental o tratamientos médicos, y utilizar la protección adecuada en caso de que se vaya a hacer una exposición, como por ejemplo en radiografías y en estudios con radiación. Y en cuanto a las enfermedades, pues hay que mantener un sistema inmunológico saludable, con una dieta equilibrada, evitar el tabaquismo, ya que esto aumenta el riesgo de la enfermedad, y acudir constantemente a controles médicos para detectar cualquier síntoma temprano y prevenir las complicaciones de la enfermedad. En cuanto a tratamiento farmacológico en hipertiroidismo, la tionamidas, que son antitiroideas del síntesis, está el metimazol y el propiltio y el propitioracilo, que ¿cómo se llama? Es preferido en el primer trimestre del embarazo, y esto nos ayuda a bloquear la síntesis de hormonas tiroideas al inhibir la peroxidasa tiroidea. Y de acuerdo al tratamiento farmacológico de hipotiroidismo, el medicamento más común que les otorgan a los pacientes es levotiroxina sódica, que nos ayuda al control de niveles de TSH y T4 libres. En tratamiento no farmacológico, en estilo de vida, es importante que las personas con hipotiroidismo o hipertiroidismo realicen ejercicio regular como actividad física moderada para mantener el peso saludable y mejorar el metabolismo. También el control del estrés y un buen descanso. Es muy importante el que duerman bien y manejen el estrés de manera, para poder mejorarlo, y también asimismo mejorar su función en la tiroides y bienestar general. Es también importante evitar la deficiencia de vitamina D y el hierro, que esto se recomienda la exposición moderada al sol
para otorgar vitamina D y el consumir alimentos ricos en hierro como carnes magras y legumbres. En cuanto a las complicaciones, las principales complicaciones del hipotiroidismo son las enfermedades cardiovasculares, esto por la disminución de las hormonas tiroideas y afecta el metabolismo lipídico, aumentando el colesterol, el LDL y el riesgo de aterosclerosis. También puede provocar insuficiencia cardíaca y cardiomiopatía. De la misma manera tenemos complicaciones en el embarazo, ya que puede generar una preeclampsia, lo que nos lleva a un parto prematuro y a un bajo desarrollo neurológico fetal. También provoca alteraciones neurológicas, ya que puede producir un deterioro cognitivo, pérdida de memoria, depresión y demencia en casos crónicos que ya sean muy avanzados. En cuanto a alteraciones metabólicas, tenemos que hay una reducción del metabolismo basal, una intolerancia a la glucosa y hay un aumento de peso. En cuanto al hipertiroidismo, tenemos que una de sus complicaciones es una crisis tirotóxica o una tormenta tiroidea. Esto es una emergencia médica caracterizada por una fiebre alta, hay una taquicardia extrema, insuficiencia cardíaca y hay un estado mental alterado. También tenemos que nos puede traer complicaciones cardiovasculares como una taquicardia persistente, hipertensión, fibrilación auricular y un riesgo elevado de insuficiencia cardíaca. También el hipertiroidismo nos puede llevar a osteoporosis y fracturas, ya que aumenta el recambio óseo, reduciendo la densidad mineral ósea y así aumentando el riesgo de fracturas. De la misma manera tenemos alteraciones psicológicas y neurológicas como ansiedad, irritabilidad, insomnio, depresión y en casos muy graves nos puede llevar a una psicosis. También tiene complicaciones en el embarazo, ya que hay un mayor riesgo de aborto espontáneo, un parto prematuro y un bajo peso al nacer. Como pronóstico de estas enfermedades, en ambos casos son favorables, obviamente teniendo un diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado. Pues esto para evitar las complicaciones que mi compañera acaba de mencionar y pues teniendo una mejor calidad de vida. Obviamente teniendo en cuenta que probablemente se va a tomar un medicamento hormonal tiroideo por el resto de su vida. Bueno, y en cuanto al caso clínico, tenemos a una femenina de 45 años, estado civil casada, es contadora, tiene un peso de 74 kilogramos, una talla de 160 centímetros y un IMC de 29.3, que indica sobrepeso. En antecedentes heredofamiliares, madre con antecedentes de hipotiroidismo, tratada con levotiroxina y padre con antecedentes de hipertensión arterial. En antecedentes personales no patológicos, consume todo tipo de alimentos, tabaquismo positivo de 5 cigarrillos al día desde hace 10 años, no consume alcohol regularmente, realiza actividad física ocasionalmente, camina 2 veces por semana. Su primer menarca fue a los 12 años, ciclos menstruales irregulares cada 35 a 40 días, con flujo moderado. En antecedentes personales patológicos, no refiere antecedentes de enfermedades crónicas, solo episodios esporádicos de resfriados y alergias no conocidas. Signos vitales, presión arterial de 130 sobre 85 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. La paciente refiere cansancio excesivo, aumento de peso progresivo de 6 kilogramos en los últimos 3 meses y una sensación de frío constante, incluso en ambientes cálidos. También menciona que su piel está más seca de lo habitual y ha experimentado estreñimiento frecuente. No refiere cambios en el patrón menstrual. El antecedente familiar de hipotiroidismo en su madre y la presencia de signos clínicos compatibles con hipotiroidismo hacen que se sospeche de esta condición. En cuanto a la exploración, no se palpa bocio,
ganglios linfáticos sin alteraciones, en el tórax pulmones claros a la auscultación, no esternones, sino estertores ni ruidos adventicios. En abdomen está blando, no doloroso, sin masas palpables, no hepatomegalia ni esplenomegalia. Extremidades, edema leve en tobillo, piel fría al tacto, reflejos tendinosos normales y la paciente se muestra con una actitud depresiva, habla lenta y parece fatigada. En cuanto a sus exámenes de laboratorio, la TSH se muestra elevada con 8.5 microunidades internacionales por litro. La T4 libre de 0.7 nanogramos por decilitro, está baja. Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea positivo, 125 unidades internacionales sobre mililitro. Está elevado. Su perfil lipídico, colesterol total de 230 miligramos sobre decilitro. El LDL 160 miligramos sobre decilitro, HDL 45 miligramos sobre decilitro y triglicéridos de 150 miligramos sobre decilitro. Y pues en cuanto a diagnóstico, da un hipertiroidismo primario. Hipotiroidismo primario, probable etiología autoinmune, tiroiditis de Hashimoto, basado en niveles elevados de la TSH y anticuerpos antiperoxidasa tiroidea positivos. Y tratamiento farmacológico, levotiroxina 50 microgramos diarios, ajustando la dosis en seguimiento según los niveles de la TSH. Control de factores de riesgo cardiovascular, una dieta baja en grasas saturadas y rica en fibra, realizar ejercicio físico de forma progresiva, el seguimiento, un control mensual de TSH para ajustar la dosis de levotiroxina, evaluación de signos y síntomas clínicos y una reevaluación de perfil lipídico en 3 meses. Y el pronóstico es favorable con tratamiento adecuado. La paciente debe seguir el tratamiento de reemplazo hormonal de por vida y realizar los controles médicos necesarios. ¿Qué es esto? Y eso sería todo de nuestra parte.